Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta sesión del curso de lenguaje. ¿Ya? Les habla la profesora Rocío Jacobi Aguirre y en esta oportunidad vamos a trabajar lo que es el sujeto. Y empezamos con ese tema bastante interesante, no muy extenso, pero sí que se les pide, por favor, que tengan mucha concentración. Ya empezamos lo que es el análisis sintáctico de las oraciones. A ver, hablando de oración simple, una oración simple presenta lo que es el sujeto y también lo que es el predicado. Vamos a analizar esas dos partes. Empecemos por el sujeto, ¿ya? Vayamos a ver. Trabajamos en esta primera parte, ¿ya? A ver, estamos aquí y me dice el sujeto. Profesora, ¿qué es el sujeto? El sujeto es la persona, o el elemento u objeto de quien se dice algo, ¿ya? O sea, quien realiza o padece dicha acción o proceso o estado del verbo. Ya eso es básicamente. Perfecto. Ahora voy a ver a sus pasos o reconocimientos. ¿Cómo puede reconocer, profesora, un sujeto en una oración? En algunos es sencillo, pero en otros no siempre. Entonces, justamente para esas situaciones un poco complicadas, te presentamos tres pasos básicos. Primero, ubique el verbo. Ubique el verbo y ese verbo tiene que estar conjugado, ¿ya? Muy bien. Segundo paso, haces la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién o quiénes más el verbo? O sea, ese verbo que tú has encontrado, le preguntas, ¿quién realiza dicha acción? ¿Quién realiza eso? Le haces la pregunta. O sencillamente, si es un objeto, la pregunta es, ¿qué más ese verbo que has encontrado? ¿Ya? ¿Qué? Y como tercer paso, y ya para cerciorarme de que sea así, tenemos el verbo y el sujeto. O sea, como yo ya he hecho la pregunta al verbo y he encontrado un supuesto sujeto, un sospechoso por ahí, entonces tengo que cerciorarme si ese es el verdadero sujeto. ¿Cómo hago? Voy a concordar a ese verbo que tengo con ese sujeto que tengo, tienen que concordar en género, perdón, claro, en número y persona. Ya en número y persona, en género no tiene nada que ver, perdón. Ejemplo, veamos, tenemos tres oraciones acá. A los chicos de ese grupo les gusta el estudio. Empezamos entonces por esta primera parte. Me dice que tengo que hallar el verbo, ¿cierto? Sí. Profesora, ese es el verbo. A ver, a los chicos de este grupo les gusta. Muy bien. Aquí voy a ubicar el verbo, viene a ser ¿ya? Ese de aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, nuevamente, borro un poquito, ¿ya? Una disculpar. Eso es aquí. Perfecto. Ya, este es el verbo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese sería el verbo. Una vez que he hallado el verbo, ¿qué tengo que hacer? Muy bien, en este caso, lo que tengo que buscar es, hacer la pregunta. ¿Quién? ¿Quién gusta? Profesora, ¿quién gusta? No a quién, por si acaso, no a quién, sino quién o quiénes. ¿Quién gusta? Profesora, no, a los chicos. A los chicos no es quién. Además, recuerda que si mi oración, si mi sujeto empieza con A, no empieza, ¿ya? No hay ningún tipo ¿ya? Ningún tipo de sujeto se empieza con A. Así que a los chicos no puede ser sujeto, no puede, anulado. Entonces, profesora, ¿cuál sería? Vamos, ¿cuál sería? Gusta. Ya, entonces aplico la pregunta, esta pregunta. Me voy por esta pregunta y digo, ¿qué gusta? ¿Qué gusta a los chicos de este grupo? El estudio, profesora, el estudio. Entonces, este de aquí viene a ser mi sospechoso, mi supuesto sujeto, ¿ya? Mi supuesto sujeto, vale. Vamos a colocar aquí, ¿ya? Sujeto, ¿ya? Sujeto. Perfecto. Profesora, ¿ese es mi sujeto? Claro, mi supuesto sujeto es ese, ¿ya? Ese. Aparentemente es ese, ¿ya? Vale. Perfecto. Ahora, como yo sé que ese es el posible sujeto, entonces vamos por el tercer paso. ¿El tercer paso cuál es? Es concordar al verbo con el sujeto. ¿Qué tienen que concordar? En número y persona, ¿ya? Veamos, por ejemplo, gusta. ¿En qué persona está? ¿En qué persona está? Gusta está en tercera persona, ¿cierto? Ya, en tercera persona. Perfecto. Ahora, si nosotros
Analizamos. Estudio, ¿en qué persona está? Profesora, también está en tercera persona, ¿cierto? Tercera persona. Muy bien. Ahora, vamos por el número. ¿En qué número está gusta? Está en número singular, ¿cierto? Muy bien. Número singular, profesora, singular. Perfecto. Y estudio, ¿en qué número está? Profesora, también está en número singular, ¿no es cierto? Singular. Entonces, ¿qué ha pasado? Sí concuerdan. Concuerdan en persona, tercera persona, y concuerdan en número, que sería singular. Entonces, sí es. Mi sujeto es realmente este. El predicado sería todo el resto, ¿no es cierto? Todo esto sería el predicado. Todito esto, ¿ya? Todo esto. Ese sería el predicado, ¿de acuerdo? Muy bien. Esto que está aquí encima sería mi predicado, ¿ya? Eso de ahí. Todo eso es el predicado y el sujeto vendría a ser todo esto, nada más. Y ya encontré el sujeto. Ahora, siguiente. Algunas veces nosotros la felicidad total deseamos. Vamos, ¿cuál es el verbo? Primer paso, verbo. Allá voy por el verbo, profesora, voy por el verbo. Verbo, algunas veces nosotros la felicidad, verbo, deseamos, ¿no es cierto? Deseamos. Perfecto, ahí está el verbo. Muy bien. Ahora, voy a preguntar, ¿quién o quiénes deseamos? ¿Quiénes deseamos? ¿Quiénes realizamos la acción de desear? Nosotros, profesora, nosotros, ¿sí o no? Entonces, ¿qué vendría a ser nosotros? Nosotros vendría a ser mi supuesto sujeto, ¿sí o no? Sí. Entonces, ahí está. Nosotros. Perfecto, ya encontré, mira, te diste cuenta fácilmente, ¿no? Apliqué, hago la pregunta, he hallado y en tercer paso voy a concordar ambos. Veamos, por ejemplo, a ver, me dice verbo concuerdan en número y persona. Perfecto. Nosotros, ¿en qué persona está? ¿Ya? ¿En qué persona? Profesora, están nosotros primera persona, pues, ¿no? Primera persona. Ahora, ¿y deseamos en qué persona estará? Deseamos, ¿quiénes? Nosotros. También, profesora, está en primera persona, ¿cierto? Sí, primera persona. Perfecto. Después, también vamos a ubicar, ¿ya? ¿En qué número está? Singular, plural. Profesora, están en plural. Entonces vayamos. Aplicamos aquí el plural, ¿ya? Aquí está. Profesora, está en plural. Uy, no he colocado. A ver, aquí está. Estamos hablando del plural, ¿no es cierto? Plural. Ahora, ¿en qué número está deseamos? También está, profesora, en lo que es plural, ¿cierto? Plural. Perfecto. Y así podemos encontrar este, varios tipos de los sujetos que llamo. Siguiente, el último, ya entre tú y yo lo lograremos, básicamente. Verbo, lograremos, ¿ya? Lograremos. Muy bien. A ver, este es el verbo. Desde lograremos aquí, ¿ya? Perfecto. Ese es el verbo. Muy bien. Ahora, ¿cuál será el sujeto? ¿Lo lograremos? ¿Quiénes lo lograremos? Ya apliqué la pregunta ya. ¿Quiénes lo lograremos? Nosotros, o sea, entre tú y yo, ¿cierto? Sí. Profesora, claro, por supuesto. Entre tú y yo, ahí va. Todo esto es mi sujeto, ¿no? Vale, ahí está. Ese es mi sujeto. Profesora, ¿y cómo sé que es el sujeto? Entre tú y yo, plural, plural. Primera persona, si juntamos tú y yo, somos nosotros, ya, primera persona y primera persona. Entonces ahí está. Profesora, pero una pregunta. Usted ha dicho que un sujeto no puede empezar por una preposición, ¿ya? No puede empezar por una preposición. Tienes razón, no puede empezar por una preposición, pero entre es la excepción, ¿ya? Entre y hasta puede ser la excepción. El resto de preposiciones no pueden iniciar un sujeto. Eso nada más. ¿De acuerdo? Bien, ahí está. Entonces, hasta ahí hemos trabajado la primera parte, cómo reconocer sujetos, ¿no? Perfecto. Ahora pasamos a lo que es la estructura de un sujeto. Tenemos el núcleo. ¿Y quiénes hacen de núcleo? ¿Quiénes trabajan como núcleo? Mira, dime, rápido, rápido. Ah, ya, los sustantivos y los pronombres. También las palabras sustantivadas, ¿ya? Palabras sustantivadas. Profesor, ¿qué es una palabra sustantivada? Por ejemplo, es un adverbio que sea sustantivado, ¿no? Cuando sustantivábamos, ¿recuerdas? ¿Quién sustantivaba? El artículo. Si el artículo ha sustantivado cualquier palabra, ya trabaja como sustantivo. Por ejemplo, el dulce cantar de las aves me anima. Voy a ubicar el sujeto. Ya te enseñé a ubicar el sujeto. ¿Cómo era? A ver, iniciamos. Profesor, ayúdeme, pues, por favor, ¿ya? A ver. Verbo, verbo, vamos por el verbo. Allá, anima, ¿cierto? Sí, ese es el verbo. Ahora le pregunto al verbo, ¿quién me anima?
ella. ¿Pero está ella acá? No. Ahora, entonces vamos con la otra pregunta. ¿Qué anima? ¿Qué me anima? El cantar, el dulce cantar de las aves. Ah, ok. Entonces, el dulce cantar de las aves, ¿qué vendría a ser? Profesora, pues viene a ser mi sujeto, ¿cierto? Mi sujeto. ¿Y cómo sé que es mi sujeto, profesora? Ya. Vamos a trabajar con que es sujeto. ¿Por qué? Porque ya apliqué. ¿En qué está? Este está singular, singular. Este está en tercera persona, tercera persona. Si concuerda, es el sujeto. Muy bien. Cuando ya hemos encontrado el sujeto, ya cuando ya encontré aquí lo que es el sujeto, entonces, ¿qué me toca hallar? Ya, porque el resto sería predicado. ¿Qué me toca hallar? Bien, a todo lo que son los modificadores del sujeto. Modificadores. Básicamente me voy a centrar en el núcleo. ¿Ya? Núcleo. Muy bien. Ahora, profesora, y cuando hablo del núcleo, ¿quiénes forman parte? ¿Quiénes trabajan como núcleo? Un sustantivo o un pronombre o una palabra sustantivada. Perfecto. Si yo analizo, estoy hablando del artículo el, ¿será núcleo? No, profesora. Dulce, estoy hablando del dulce. No, profesora. Estoy hablando del cantar. Cantar. El dulce cantar de las aves me anima. ¿Estoy hablando de cantar? Sí, profesora, esa es la palabra principal. Porque el cantar de las aves ya está derivando. Entonces, perfecto. Aquí mi núcleo vendría a ser cantar. ¿Me dejo entender? Ya, este es mi núcleo. ¿De acuerdo? Muy bien, a eso le llamamos nosotros núcleo del sujeto. ¿Ya? Perfecto. Mi núcleo del sujeto. Y ya encontré. Ese es mi núcleo del sujeto. Profesora, ¿y las palabras que están aquí a la izquierda y a la derecha qué son? Ah, ya. A eso se le llaman, pues, palabras o modificadores en este caso, ¿no? Palabras complementarias o los modificadores. ¿Ya? Los modificadores. Perfecto. A ver, seguimos. ¿Ya? Muy bien. Vamos a analizar ahora lo que es el modificador directo. ¿Y el modificador directo quiénes son, profesora? ¿Quiénes van a trabajar como modificador directo? ¿Quiénes? Recuerda, un determinante y un adjetivo. Ya, un determinante y un adjetivo. Vayamos al caso. Esos honestos jóvenes muy aplicados postulan. Tengo una oración, que está fácil de hallar el sujeto por si acaso. ¿Ah? ¿Ya? A ver. Luego está el modificador indirecto. ¿Ya? El indirecto. Muy bien. Y finalmente está la aposición. Vamos a analizarlos cada uno de ellos, ¿ya? Perfecto. A ver, empezamos. Profesora, los MD, ¿qué dijo? Determinantes o adjetivos. ¿Que están al lado de quién? Al lado del núcleo. Como su mismo nombre lo dice, estos van a modificar directamente, sin ningún nexo, ¿ya? A ver, empezamos. Por ejemplo, ¿cuál es el sujeto de esta oración? Primero al verbo dijimos, ¿no? Ya, al verbo, vale, verbo. Entonces, me ubico en el verbo. Este es el verbo. ¿Quiénes postulan? ¿Quiénes postulan? ¿Quiénes postulan? Díganme, por favor. Entonces, aquí digo, profesora, esos, ¿no es cierto? Honestos, jóvenes, muy aplicados, ¿no? Ya, ya, ellos postulan, vale, perfecto. Muy bien. Entonces, ahí está. Mi sujeto es todo lo que está acá, ¿ya? Sujeto. Profesora, ya sé qué es sujeto, estoy segura que es sujeto. Analicemos, pues. Empecemos, ¿ya? Mira aquí. Dice, esos son estos jóvenes muy aplicados, o sea, ellos postulan. Puedo reemplazarlo normal por un pronombre, ¿vale? Ahora, núcleo del sujeto. Núcleo. ¿Cuál es la palabra principal acá? Hablando de sintagmas nominales, ¿cuál es el núcleo? ¿Cuál es el sustantivo? ¿Esos? ¿Honestos, que es adjetivo? No. ¿Jóvenes es sustantivo? Sí, porque muy aplicado sería un adjetivo, ¿no? Entonces, profesora, el núcleo del sujeto, ¿ya? Es jóvenes. Perfecto. Este es mi núcleo. Mira, el primer paso que tienes que hacer para encontrar los modificadores también, ¿qué cosa es? Es, obviamente, ahí está, ubicar el núcleo del sujeto. Una vez que ya he ubicado el núcleo del sujeto, me voy a analizar los modificadores, ¿ya? Los modificadores. Perfecto. A ver, nos vamos ahora, ¿qué digo? ¿A qué le llamamos modificador directo? Al determinante o al adjetivo, que están modificando al núcleo de manera directa sin nexo alguno. Por ejemplo, esos, ¿qué cosa es? Profesora, esos es un determinante. Determinante demostrativo, ¿cierto? Que está modificando a mi núcleo del sujeto. Ahora, honestos, ¿qué cosa es? Es un adjetivo, ¿cierto? Sí. Entonces,
¿Qué está haciendo? Está modificando ¿a qué cosa? Al núcleo del sujeto. Ahora, muy aplicados, ¿qué cosa es? Muy es un adverbio que está modificando aplicados. Entonces, entre los dos hacen un sintagma adjetival. Entonces, ¿y un sintagma adjetival qué hace? Cumple la función de modificador directo igual. Entonces, aquí mi sujeto tiene 3 modificadores directos, ¿ya? Muy bien. ¿Qué dijimos? Que tiene 3 modificadores directos. La primera, esa es la segunda, y esta vendría a ser la tercera, ¿ya? Aquí está, muy aplicados. ¿Te diste cuenta? Está sencillo de hallar lo que son los modificadores dentro de mi oración. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esos son mis modificadores. Si te has dado cuenta, modifican al núcleo. Mira, lo modifican sin ningún nexo. No hay ninguna palabra intermediaria. Ahora, en caso de que yo analice un modificador indirecto, aquí sí necesito hallar una preposición o un nexo comparativo, el cómo, ¿no? Que es muy común. Por ejemplo, yo te digo, ¿cuál es el sujeto de esta oración? El cerdo de Luis camina por las calles. ¿Cuál es el sujeto? Profesora, pues el sujeto es el cerdo de Luis. ¿Por qué? Porque yo hallo primero el verbo, pues, ¿no? Camina. El verbo camina. ¿Y quién camina por las calles? ¿Quién camina? Pues el cerdo de Luis. Entonces, analizamos que el sujeto vendría a ser, ¿ya? Vendría a ser el cerdo de Luis. Ya, ahí está, hasta aquí. ¿Ya? Muy bien. Ese es mi sujeto. Este es mi sujeto. Perfecto. Como este es mi sujeto, dijimos sujeto, ¿ya? Perfecto. Aquí está el sujeto. Muy bien. Ya encontré el sujeto. Ahora, necesito hallar pues los modificadores. Puede que haya modificador directo, cualquiera. Pero necesito ubicar el modificador indirecto. Vamos. Vayamos al modificador. Tenemos ¿qué cosa es? ¿El qué cosa es? Profesora, él es un determinante. Artículo, ¿cierto? Ahora, ¿y los artículos qué son? Modificadores directos, pues, profesora, ¿cierto? Sí, muy bien. Entonces, es un modificador directo. Perfecto. Ahora, ¿cerdo qué cosa es? Cerdo es un sustantivo. Luis es un sustantivo. Pero, ¿cuál de los dos es principal? ¿Estoy hablando del cerdo o estoy hablando de Luis? De los dos, ¿sí o no? Muy bien. Del cerdo, ¿ya? Del cerdo. Cerdo vendría a ser mi núcleo, ¿ya? Núcleo, lo vamos a subrayar acá. Cerdo viene a ser el núcleo. Sería mi núcleo del sujeto. Entonces tratamos de esto como núcleo del sujeto. Perfecto. ¿Y de Luis qué sería, profesora? Mire, ya tengo la preposición, ¿ah? Ya tengo la preposición. Ojo, ¿ah? Aquí está. La preposición de. La preposición de. Ya tengo la preposición de. Muy bien. Como la preposición de ha formado parte, ahora vamos a borrar mejor para que se vea más ordenado. ¿Ya? A ver. Tenemos aquí. Muy bien. Mejor lo borramos y tratamos de encerrar. Ya. Entonces, trabajamos aquí. Me dice que ya es una preposición. Entonces, la preposición que está haciendo está encabezando lo que es un modificador, ¿ya? El modificador le llamamos a este le llamamos modificador indirecto, ¿ya? Modificador indirecto. ¿Por qué, profesora MI? Porque está modificando, Luis está modificando a cerdo mediante un nexo, o sea, ya no es directo, es indirecto, porque ya hay un nexo, ya hay un intermediario entre ellos, ¿ya? Eso es en resumen. Pasamos a la aposición. La aposición, ¿qué cosa es? Viene a ser un sustantivo o frase sustantiva que repite o redunda en la significación del núcleo del sujeto. O sea, tengo el núcleo del sujeto, lo que sigue está repitiendo nuevamente lo que dice ya el núcleo. Ya, por el caso. Abancay, la novia de Lampay, tiene un valle hermoso, caluroso. La señora María cuida a sus 5 hijos. Ya, vamos a analizarlo, ya, porque hay 2 tipos de aposiciones. Empezamos. ¿Cuáles son, profesora? Vamos. Sujeto de la primera oración. Ya, sujeto, vamos de frente al sujeto, ya no hallamos el verbo. Sujeto, Abancay, ¿cierto? Ya. Me dice, el sujeto, profesora, es Abancay, la novia del Ampay, ¿cierto? Sí, ya, perfecto. Ahí está. Este es mi sujeto. Muy bien. Ahora, en la siguiente oración, la señora María cuida a sus 5 hijos. ¿Cuál es el sujeto? La señora María, ¿cierto? Muy bien. Ya, la señora María, hasta aquí. Perfecto. Y ahí está.
Muy bien. Hasta aquí, sujeto. Ahora pasamos a lo siguiente. Núcleo del sujeto. Perfecto, núcleo del sujeto. Vamos, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Aquí en este caso sería Abancay, ¿no es cierto? Ya, Abancay. ¿Y aquí cuál sería, señora o María? Estoy hablando de la señora. Ya la señora. Muy bien. Ahí está. Ya hemos encontrado lo que vendría a ser el núcleo del sujeto. ¿Ya? Núcleo del sujeto, núcleo del sujeto. Perfecto. Vamos a escribir acá. Núcleo del sujeto y también acá núcleo del sujeto. ¿Ya? Su núcleo, ahí están. Con sus núcleos cada uno. Perfecto. Ahora, profesora, la posición hay dos tipos. Una que es explicativa y otra que es especificativa. La explicativa generalmente va al lado del núcleo del sujeto, pero entre comas. Entonces, ¿cuál de las dos será? Entre comas. La explicativa. Explica, entre comas. Explica. Ah, profesora, entonces aquí estamos hablando pues de la novia de Lampai, pues, ¿no? O sea, si yo analizo esto de aquí, es la redundancia, repite. ¿Quién es la novia de Lampai? Abancay. ¿Sí o no? Sí. Está entre comas. Si está entre comas, ¿qué cosa es esa posición? Explicativa. ¿Ya? Es una posición, le vamos a llamar explicativa. ¿De acuerdo? Bien. A ver, ¿dónde estamos? Allá. Explicativa. ¿Ah? Perfecto. Ahora, vamos. Novia de Lampai, ¿qué dijimos? Que era una aposición. ¿Ya? Es mi aposición. Ahora, y en el caso de señora María, la que vendría a ser la, estamos hablando de que es un, allá es MD, profesora, es un MD, ¿ya? MD. Muy bien, es un modificador directo, facilísimo, aquí está, modificador directo, perfecto. Ahora, María, ¿qué será? Profesora, eso es una aposición, facilísimo, profesora, es una aposición. ¿Qué tipo de aposición? Todos los nombres y apellidos que aparecen después del núcleo del sujeto son llamados aposición especificativa. ¿Ya? Esta es una aposición, pero ¿qué tipo de aposición dijimos? Especificativa. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es en cuanto a la estructura del sujeto, que está sencillísimo. ¿Ya? Está muy fácil de poder hallar. Entonces aquí decíamos, ¿cuál era? ¿Qué cosa era acá? A ver. A ver, vamos. Con lo que es ¿qué cosa era? Dijimos que este era núcleo del sujeto, ¿no es cierto? Núcleo del sujeto. Vale, quedamos ahí. Perfecto. Muy bien, hasta ahí hemos trabajado todo lo que es la estructura del sujeto. Pasamos ahora, a ver, a clases de sujeto, ¿ya? Por su presencia, si está presente o está ausente. Si está presente le llamamos sujeto expreso. Por ejemplo, ella no te ama. Ahora, en el caso de Tácito, ya en el Tácito no está el sujeto, no está. No te ama. ¿Quién no te ama? Ah, ya, vamos a hallar aquí. ¿Ya? Cuando decimos, a ver. ¿Ya? A ver. En el caso de por la cantidad de núcleos, tenemos simple y tenemos compuesto. Por la complejidad, tenemos también incomplejo y también sujeto complejo. Y también por la acción verbal, tenemos activo y también pasivo. ¿Ya? Pero analizamos rapidísimo esto. ¿Sí? Por ejemplo, si está presente, ¿quién no te ama? Aquí está. Rápido, profesora. Vamos. Sujeto. Ya, aquí está el sujeto, ¿no? Aquí está el sujeto, ese es el sujeto. Ahora, Tácito, ¿quién no te ama, profesora? Es que es ella, pues, ¿no? Ella. ¿Está o no está en la oración? No, no está. Pero eso es Tácito, ¿no? Es Tácito, ya está. Entonces, ha sido esto, ¿ya? Ahora, por la cantidad de núcleos. Profesora, por su presencia también el Banco Seprunza dice que existen sujetos cero o nulo. ¿No? Sujeto cero o nulo, sí. Normalmente la gramática no lo menciona, tu banco se pronuncia así. Pero sí se le considera, por ejemplo, sujeto cero o nulo cuando no existe. Normalmente son aquellos, las oraciones impersonales que hayamos trabajado hace rato, ¿no? O también llamadas unimembres. Esas no no existe sujeto, simplemente no existe, no hay. Por más que uno busque, no es ni siquiera el Tácito es. ¿Ya? No, es un tipo de oración diferente. Por ejemplo, llueve demasiado, hace frío, hace calor, se vende, se regala, se presta, o sea, ahí no hay sujeto. El sujeto está desaparecido, no existe simplemente. Por la cantidad de núcleos tenemos simple y compuesto. Núcleos del sujeto. A ver, ¿cuál es el sujeto acá? A ver, analizamos. Sujeto, el amor, ¿no es cierto? Ya, este es el sujeto. Perfecto. Como tengo aquí el sujeto, entonces yo digo, ¿cuántos núcleos tiene? Este sujeto tiene un solo núcleo. ¿Cuál es? Allá vamos a analizar que este es el núcleo. Tiene uno solo. Aquí está.
Núcleo del sujeto. Muy bien. Ahora, y si yo analizo la otra oración, ¿no es cierto? El amor y la amistad valen mucho. Vamos, ¿cuál es el sujeto? El sujeto es todo esto, ¿no es cierto? El amor y la amistad, ¿no es cierto? Sí. Ahora, cuando yo analizo esto, ¿cuántos núcleos del sujeto hay? O sea, ¿quiénes hacen? Profesora, hay dos. Ya existen dos. Amor, ¿ya? Y también está amistad, ¿ya? Amistad. Ahora, amor, ¿qué cosa es? Es un núcleo del sujeto. Amistad, ¿qué cosa es? Es un núcleo del sujeto. ¿Cuántos núcleos hay? Dos. Entonces estamos hablando de una compuesta, ¿no? Compuesta. Ahora, en el incomplejo, ¿por qué se le llama incomplejo? Porque no tiene modificadores, cero modificadores, ¿ya? No hay. Solo existe únicamente núcleo del sujeto, nada más. Por ejemplo, correr es bueno para la salud. ¿Cuál es el sujeto? ¿Me dirás cuál es? Profesor, el sujeto es correr. Este es el sujeto, ¿cierto? Sí, ese es el sujeto. Muy bien. Ahora, si correr es el sujeto, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Pues correr, profesora, ese mismo, ¿no es cierto? Ya, este es mi núcleo del sujeto. Perfecto. Ahora, ¿este núcleo del sujeto tiene algún modificador presente? ¿Tiene? No, no, profesora, ningún modificador no hay. Entonces es incomplejo. No presenta complejidades. Ahora, en cambio, el complejo es todo lo contrario, ¿no? A ver, por ejemplo, tenemos, ¿cuál es el sujeto en esta oración? Profesora, la profesora de lenguaje enseña bien. Entonces, ¿qué decimos? La profesora de lenguaje, ¿no? Ya, mira, ahí está. Ese es mi sujeto, la profesora de lenguaje, ¿ya? La profesora de lenguaje. Ahora, núcleo del sujeto, ¿cuál es? Ah, profesora, ese es el núcleo, ¿ya? Ese de aquí. Vendría a ser el núcleo del sujeto. Pero, profesora, este núcleo del sujeto presenta modificadores. Por ejemplo, yo puedo encontrar acá, ¿no?, que es un modificador directo, acá, que es un modificador indirecto, ¿no es cierto? Si puedes observar acá, encontramos lo que es un modificador indirecto, ¿no?, del lenguaje. ¿Por qué, profesora? Porque tienes pues encabezado por una preposición. ¿Te acuerdas que hicimos? Sí, entonces ya está lleno de modificadores. Basta que se haya presentado un solo modificador, que es el MD, ¿ya? Entonces ya estamos hablando ¿de qué cosa? Estamos hablando de un sujeto complejo ya. Ya se ha complejizado. Ahora, me dice sujeto activo y sujeto pasivo. Tenemos aquel sujeto que realiza la acción, ¿no? Sujeto que realiza la acción. Por ejemplo, ¿cuál es el sujeto en esta oración? Allá, en esta oración es la niña, ¿no es cierto? La niña. Si tú preguntas, ¿quién realiza la acción? Pues la niña, ¿no es cierto? La niña. Ahora, ¿cuál es la acción verbal? Esta es la acción del verbo, ¿ya? Esa es la acción. Ahora, ¿quién lo realiza? La niña. Este sujeto, ¿realiza o no realiza la acción? Sí la realiza. Entonces es sujeto activo. Analiza esta de acá. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? El sujeto, profesora, es el cuento, ¿cierto? Ya, el cuento. Ese es el sujeto. Muy bien. La pregunta es, ¿cuál es la acción que se da en esa situación? Fue leído, ¿no es cierto? Fue leído. Perfecto. Esa es la acción verbal. Ahora, ¿y cómo sé que es pasivo? Le pregunto al sujeto, ¿tú realizas la acción o la recibes? El cuento, ¿fue leído o lee? Fue leído, entonces la recibe, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en este caso, la acción del verbo recae, ¿ya?, sobre el sujeto, ¿ya? Recae en este caso sobre el sujeto. Entonces, en este caso estaríamos hablando de un sujeto pasivo, porque no realiza, sino que la recibe, ¿ya? Perfecto. Muy bien, terminamos lo que son clases de sujetos y en esta situación vamos a practicar un poquito, ¿ya? Señores congresistas, busquen leyes más humanas. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? A ver, antes de cerrar. A ver. Tenemos aquí 5 oraciones. Sí, a ver, me he ido hacia adelante. 5 oraciones. Sujeto, rapidísimo, ¿ya? El sujeto, nada, vale. Señores congresistas, busquen leyes más humanas. El verbo es busquen. ¿Quiénes tienen que buscar? Ustedes. ¿Y el ustedes está presente? No. El sujeto entonces aquí es sujeto tácito, ¿ya? Sujeto tácito. Perfecto. Ahora, tenemos, por ejemplo, muchos abusos contra el pueblo cometió ese mandamás. ¿Cuál es el verbo? Cometió, ¿no es cierto?
Cometió. Entonces tú preguntas al verbo, ¿quién cometió muchos abusos? ¿Quién cometió o quiénes? ¿Quién cometió muchos abusos? Ese manda más. Entonces, aquí está lo que es el sujeto, ¿cierto? Sí. Entonces, aquí tenemos al sujeto, sujeto de la oración. Perfecto. Ahora, tenemos otra. A nuestra abuela le encanta el chicharrón de chancho. ¿Cuál es el verbo? Rapidísimo. El verbo encanta, ¿no es cierto? Sí. Ahora, tú preguntas, encanta. ¿Quién? ¿Quién encanta? ¿Nuestra abuela? No, porque no puede empezar por una preposición. Entonces, ¿qué encanta? ¿Qué le encanta a la abuela? ¿Qué le encanta? Rapidísimo. El chicharrón de chancho, ¿cierto? Ya. Entonces, este vendría a ser mi sujeto, ¿sí? Sujeto. Recuerda que un sujeto no puede empezar por una preposición, por lo tanto la abuela no puede ser sujeto. A ver, seguimos, la 4, me dice, cae como anillo al dedo entre nosotros esa gran idea. ¿Cuál es el verbo? El verbo, rapidísimo, cae, ¿ya? Cae. ¿Qué cae? ¿Qué cae? Ah, ya. ¿Qué cae? El verbo es ¿qué cae? ¿Qué cae? ¿Quién cae? Esa gran idea, profesora, esa gran idea. Entonces este sería mi sujeto, ¿ya? Este es mi sujeto. ¿Perfecto? Bien, ya encontré el sujeto. Aquí está. Entonces, ya encontré, facilísimo, haciendo la pregunta nada más. Número 5. A ti, Renata, entre todos, te mandamos un fuerte abrazo. Ahora, te mandamos un fuerte, ya, aquí está el verbo, profesor, aquí es mandamos, pues este es el verbo, ¿cierto? Verbo, perfecto. Ahora, este verbo, le preguntamos, ¿quiénes te mandamos un fuerte abrazo? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Entre nosotros, profesora, entre todos, entre todos. Entonces, ¿cuál sería el sujeto? ¿Cuál sería el sujeto? En este caso, entre todos, ¿ya? Entre todos, aquí está, como sujeto de la acción. Entonces, ya hemos encontrado, profesora, pero el sujeto no empieza por una preposición. Sí, pero este entre todos se puede reemplazar nosotros. Se puede reemplazar por un pronombre y no hay problema. Perfecto. Entonces, hasta aquí hemos terminado lo que es el sujeto, ¿no? Y finalizamos esta sesión. Muchísimas gracias, chicos. Ha sido un gusto trabajar en esta sesión. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos en una siguiente. Adiós.